En septiembre del año pasado, cuando asistí a la clausura de este mismo Congreso, les hablé de una palabra muy hermosa, para mí la más hermosa que hay, que es una palabra en portugués, saudades, que es una combinación de nostalgia, tristeza y alegría. Les dije que tenía esos sentimientos encontrados. Sentía tristeza porque era mi último Congreso como presidente, con un gremio con el que he compartido muchos años de mi vida pública, y sentía a la vez alegría de ver cómo habíamos progresado. Pero de haber sabido que este año se iban a reunir en junio, pues me hubiera borrado la tristeza de estos meses. Eso sí, la alegría la sigo y seguiré sintiendo, porque seguimos dando cada vez más resultados, a pesar de los problemas, a pesar de los vaivenes, pero en términos generales seguimos progresando, y de antemano mis disculpas personales y del gobierno por las demoras en las licencias, por todos los errores que cometimos. Si los cometimos fueron errores de buena fe, pero creo que podemos decir que los resultados se siguen obteniendo, y por eso me da muchísimo placer poderme reunir una vez más, esta última vez con ustedes. En 2 meses dejo la presidencia y, por supuesto, ya comenzamos a hacer los balances de lo que hicimos, de lo que faltó por hacer, que siempre queda mucho por hacer. Siempre la capacidad de los gobiernos es inferior a las necesidades de la gente, siempre queda muchísimo por hacer. En estos 8 años tuvimos tiempos difíciles, como sucede en la vida, pero también muchas satisfacciones y muchas realizaciones. Desde el principio del gobierno, incluso desde la campaña, usted recordará, Sandra, ya en Bogotá, en el Club Metropolitan, nos fijamos, como debe ser, unos objetivos concretos. Y uno de ellos fue el de ayudarles a las miles de familias colombianas a cumplir su sueño de tener casa propia, y el de hacer de Colombia un país de propietarios. Por eso, desde un comienzo, en mi discurso de posesión, en el año 2010, dije lo siguiente: otra prioridad de mi gobierno será hacer posible el sueño de cada colombiano de tener una vivienda digna para su familia. Desde el nuevo Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano articularemos las políticas cuando digan casa es porque es casa propia. Demostramos con hechos concretos y reales que prometimos lo que podíamos cumplir y que no estábamos simplemente haciendo una promesa o exagerando. Y que además, cuando Colombia tiene la voluntad de ponerse metas grandes, metas ambiciosas, se pueden lograr. Y lo estamos viendo en muchos frentes. Y en este caso, en el caso de la vivienda, pues no lo hicimos solos, lo hicimos de la mano de ustedes, del sector de la construcción. Hoy podemos decir que sobrepasamos la meta inicial. Acuérdense cuando dijimos vamos a construir 1 millón de viviendas, de las cuales 100.000 serían gratis. Ya se han construido e iniciado la construcción de 1.750.000 viviendas en todo el país, que benefician a más de 5 millones de colombianos. Ese 1.750.000 viviendas iniciadas, para que se hagan una idea, equivale a casi 3 veces el tamaño de Medellín. Que es casi la mitad de Bogotá, cuentan o han contado con el apoyo del gobierno. Y de ese millón, no 100.000, sino 275.000 en los centros urbanos y en el campo, porque en el campo también hemos construido mucha vivienda gratis, han sido gratis.
Y muchas de esas viviendas las construimos en las zonas más afectadas por el conflicto armado, algo que no hubiéramos podido hacer en medio de la guerra. Los resultados de la política de subsidios para familias, por ejemplo, compradoras que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, y en general todos los programas para la clase media, pues han sido también factores muy importantes en obtener estos resultados. Y hay señales que nos permiten ser optimistas sobre el desempeño del sector, no solo para el segundo semestre de este año, sino para los años por venir. En el año 2010, cuando llegamos al gobierno, se asignaban 10.000 subsidios de vivienda cada año. Para el año 2015 ya habíamos multiplicado esa cifra por 4. Un gran esfuerzo en materia de recursos, porque esas políticas lo que requieren son recursos. De hecho, en febrero de este año, febrero pasado, el CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal, se aprobaron más de 1.2 billones de pesos adicionales para subsidiar las tasas de interés en las diferentes modalidades. Y sé, Sandra y queridos amigos constructores, que se requieren cerca de 1.8 billones hacia adelante. Y lo que hemos discutido con el ministro de Hacienda, creo que él se los señaló aquí, con el ministro de Vivienda, es que vamos a incluir esos recursos en el presupuesto y por deferencia con el gobierno entrante, pues vamos a estar de acuerdo con el gobierno para poder incluir eso y garantizar la continuidad de esos recursos, porque sabemos que se necesitan y estoy seguro que el gobierno entrante dirá que sí, porque es una política que ya ha dado muy buenas señales de tener los impactos que ahora les comento que tiene el sector de vivienda sobre toda la economía. Casi 80.000 cupos ya han sido utilizados, o cerca de 90.000, 20.000 para las no BIS y el resto para BIS y BIP. Y aún tenemos disponibles 60.000 cupos para Mi Casa Ya y para subsidios a la cuota y subsidios a la tasa, que podrán ser asignados entre este año y el año próximo. Pero ustedes saben y tienen que estar satisfechos porque en estos últimos 7 años iniciamos el 60% más de viviendas que en los periodos anteriores. Hay una cifra que lo demuestra. El promedio anual de viviendas construidas pasó de 165.000 en el año 2010 a 227.000 en el año 2017. Y ¿cómo no vamos a estar satisfechos si logramos reducir sustancialmente eso que todos los países del mundo quieren hacer, que es reducir el déficit habitacional, el que se mide por el número de familias que quisieran tener vivienda y no la tienen? Ese es el déficit habitacional. Ese déficit lo vamos a dejar en el 5% este año, casi en la mitad de lo que lo recibimos. Y todo esto lo hemos conseguido gracias a una concertación con ustedes, con el gremio, y a una verdadera política integral de vivienda que nos ha permitido llegar no solamente a los hogares de menores ingresos, sino a los hogares de toda la clase media. Una de las novedades más importantes de esta política es que los recursos solo se giran una vez las viviendas estén finalizadas y escrituradas. Y ese pequeño o gran cambio, pues acabó con los famosos proyectos siniestrados y brinda a los beneficiarios y cuida mucho mejor los recursos públicos. Cuando recibimos el gobierno había más de 260 proyectos siniestrados. Me acuerdo a donde íbamos, las familias, las mamás, los papás nos sacaban los famosos cartacheques reclamando sus casas. La construcción de vivienda tiene otras ventajas, grandes ventajas. Impulsa la economía. Es una
política anticíclica ideal. Y yo creo que lo más importante también es que genera mucho empleo. Y como ustedes saben, la construcción jalona más de 30 industrias. Por ejemplo, la industria del cemento, del vidrio y del ladrillo vende el 42% de su producción al sector edificador. La de productos derivados de la madera vende el 38% a este sector. Y la de productos metalúrgicos básicos vende cerca del 18%. Hay una cifra que es bien interesante para demostrar la importancia de este sector. Por cada peso invertido en programas de subsidio de vivienda, se apalancan hasta 10 pesos más en el resto de la economía. El mercado de vivienda sigue teniendo una dinámica importante, principalmente por la vivienda social. Lo mencionaba Sandra, en ciertos sectores ha estado estancado, son los ciclos normales. Esperamos que eso también, ahora que pase la incertidumbre de las elecciones y cuando la confianza continúe restableciéndose, eso va a mejorar. En el último año, de mayo del 2017 a abril del 2018, se han vendido cerca de 33 billones de pesos en viviendas nuevas. Esto en unidades significa más de 170,000 viviendas vendidas, es decir, un aumento de cerca del 50% con respecto al año 2010. Y el impacto en el empleo, que ha sido otra de las prioridades del gobierno, empleo, generar empleo y empleo formal, pues ha sido muy positivo. Hemos logrado generar en estos años 3.5 millones de empleos. El 70% de esos empleos han sido empleos formales y más de 800,000 son del sector de la construcción y de actividades inmobiliarias. Otro buen síntoma en el sector y en la economía es que cada vez más los colombianos tienen acceso al crédito hipotecario. Ustedes recordarán, muchos de ustedes recordarán la gravísima crisis que vivimos al final del siglo pasado, comienzos de este siglo. Recordarán, se llamó la crisis del UPAC. Los colombianos estaban entregando sus casas porque el valor de esas casas estaba por debajo del valor de las hipotecas. Y el sector financiero estaba a punto de colapsar. Fue en esas condiciones, tal vez las más difíciles para la economía colombiana en los últimos 80 o 90 años, que acepté el reto de asumir el Ministerio de Hacienda. Recuerdo que el padre del actual ministro, el doctor Julio César Sánchez, me dijo que yo era un suicida, que cómo iba a aceptar el Ministerio de Hacienda en semejantes circunstancias. Y le dije, Julio César, la vida vale la pena si uno asume retos complicados, y este era uno muy complicado. Tomamos muchas medidas, todas impopulares. Recuerdo que me quemaban en todas las plazas públicas. El retrato de mi hijo que está aquí, que estaba muy chiquito, me decía, papá, ¿por qué te queman en la televisión? Y yo le decía, es que el humo sube al cielo, es un homenaje que están haciendo a tu papá. Tomamos muchas medidas que nos permitieron salvar el sector de la construcción y al mismo tiempo el sector financiero. Y fíjense cómo desde ese entonces los dos sectores han venido creciendo, no han dejado de crecer. Creamos un marco jurídico para actividades de titularización y facilitamos el proceso de administración y venta de inmuebles recibidos en dación en pago por los bancos. Apoyamos la financiación de la vivienda BIS con garantías de la nación a los títulos hipotecarios. Pusimos en marcha las AFC como medida anticíclica, es decir, conjuramos esa grave crisis y desde entonces la construcción ha venido creciendo año tras año, con sus vaivenes y con sus dificultades, pero comparado a lo que teníamos en ese momento es
otro mundo, otro sector, otro país. Hoy hay más de 1 millón de créditos hipotecarios vigentes, con un incremento anual mayor al 4%, y la proporción de la cartera hipotecaria sobre el tamaño de la economía, sobre el PIB, que hace 8 años estaba en el 4%, hoy ya llega al 7.3%. Y lo dije en el año 2010 y lo reitero hoy, lo quiero dejar como constancia. Si la construcción ha sido uno de los motores del crecimiento económico y ha sido uno de los motores de generación de empleo, se debe a ustedes, a los constructores, a los empresarios, a los que realmente ponen los ladrillos, construyen las casas. Y esa labor que hacen ustedes es de las más importantes actividades de cualquier empresario, porque es una actividad que se traduce rápidamente en una mejor calidad de vida para millones de colombianos. Porque la vivienda, y esto es algo que ustedes son conscientes, pero que muchas veces funcionarios no son conscientes, la vivienda también cumple una gran labor social. Tener un techo propio es una de las grandes aspiraciones, un sueño para cualquier familia, en Colombia o en cualquier parte del mundo. Un famoso arquitecto francés, Le Corbusier, dijo alguna vez que la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Otra filósofa, ya no tan internacional, porque esta filósofa es de Salgar, en el departamento de Antioquia, me dijo algo inclusive más bonito que la frase de Le Corbusier. Me dijo, mire, presidente, tener una casa no nos hace ricos, pero no tenerla sí nos hace pobres. Y es una realidad. Ustedes y nosotros, el gobierno, en una gran alianza, logramos darle a miles de familias colombianas un lugar no solo para vivir, sino un lugar para ser felices, para vivir felices, porque ese lugar es digno y es propio. Y esa fue una de las instrucciones que yo di desde el principio. Construyamos viviendas más dignas, de mayor tamaño, y así se hizo. Los proyectos de vivienda gratis que fueron tan criticados, que con el doctor Germán Vargas nos decían demagogos, no prometan lo que no pueden cumplir, pues hoy esos proyectos son en su mayoría verdaderas ciudadelas, porque aparte de las casas les hemos construido centros de desarrollo infantil, colegios, parques, bibliotecas, estaciones de policía, centros de salud. Y acompañando los logros en vivienda, también de la mano de ustedes, llevamos algo muy importante a millones de colombianos, servicios públicos indispensables para tener una vida digna. Invertimos cerca de 8 billones de pesos para que 6.800.000 colombianos que no tenían acceso a agua potable lo tuvieran. Y 7.400.000 compatriotas que no contaban con servicio de alcantarillado, hoy lo reciben por primera vez. Y darle la mano a las familias más pobres del país, que de otra manera no hubieran podido cumplir su sueño de tener un techo propio, ha contribuido muchísimo a cerrar las brechas de pobreza y desigualdad. En el año 2010, Colombia tenía el vergonzoso segundo lugar, después de Haití, en materia de el país más desigual de América Latina. Éramos el número 2. Me acuerdo perfectamente, como les dije a los ministros y a todos los funcionarios, esto es inaceptable. Y nos propusimos una política que fuera mucho más eficaz. Y surgió la política de medir la pobreza y atacarla con un criterio diferente al que veníamos utilizando. En lugar de medir la pobreza por ingresos, la medíamos por
necesidades básicas que tienen que ser satisfechas. Ahí nació ese índice que se llama el índice de pobreza multidimensional. Colombia fue pionera con México. Recuerdo con el presidente Calderón le dije, iniciemos eso. Hoy más de 60 países están comenzando a utilizar este índice, que nos ayuda muchísimo a focalizar mejor la inversión social. Mide con más rigor las condiciones de vida necesarias para salir de pobres. Y de acuerdo a ese índice, la pobreza cayó del 30.4% al 17%. Y gracias en buena parte a los programas de vivienda. Esta mañana estaba yo en Barranquilla en la rendición de cuentas del Departamento de Prosperidad Social, que es el que administra el programa de Red Unidos, que ayuda a las familias a ir satisfaciendo esas necesidades dentro de esta política de pobreza multidimensional. Tienen una serie de factores que hay que ir superando. De esa serie de factores, un porcentaje muy alto tiene que ver con la vivienda. Y esa reducción en porcentaje se traduce en que 5.400.000 colombianos y colombianas salieron de la pobreza. Y la pobreza extrema se redujo a la mitad, de 14.4% en el año 2009 al 7.9% el año pasado. Ahora, falta mucho por hacer, soy el primero en reconocerlo. Todavía tenemos demasiados pobres en un país que es rico. La pobreza extrema debería ser mucho más baja, pero estos resultados, por ejemplo, nos acercan a la meta que nos propusimos de erradicar la pobreza extrema totalmente en el año 2025. Y por otra parte, les mencionaba lo de la desigualdad, eso que se mide con un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini. Ese coeficiente lo logramos reducir de 0.57 a 0.51. Y esa diferencia nos colocó en el país que más ha reducido las desigualdades en toda América Latina en estos últimos años. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las entidades internacionales, el Banco Mundial, la CEPAL. Y ahí la vivienda, la construcción, contribuyó de manera muy, muy importante. Además, estamos construyendo ciudades amigables, ciudades en la medida de lo posible sostenibles ambientalmente. También nos falta mucho, pero ya hemos dado los primeros pasos. Esta labor la hemos complementado con iniciativas de renovación urbana y con avances normativos como la Ley de Vivienda Segura para garantizar la construcción de edificaciones de la mejor calidad y fortalecer la tarea de los curadores urbanos. Escuchamos con mucha atención y compartimos las preocupaciones y las quejas por la falta de seguridad jurídica, sobre todo a nivel regional, pero también hay cierta culpa a nivel nacional. Y ustedes en eso tienen razón y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo para dar unas reglas más claras, más transparentes y más estables. Y usted citaba al doctor Roberto Junguito. Recuerdo que yo reemplacé a Roberto en Londres en el año 1973, en la Federación de Cafeteros, cuando estaba la Organización Internacional del Café, y he sido amigo de él desde entonces. Pues esa cita que usted menciona de Roberto, una economía robusta, pues hoy tenemos una economía más robusta, que a diferencia de las economías similares de América Latina, no dejó de crecer a pesar de que tuvimos el choque externo más duro, más violento que hemos tenido desde la Gran Depresión de los años 30. No lo dice el gobierno, lo dice Fedesarrollo. Nos ajustamos y nos ajustamos rápidamente y mantuvimos el crecimiento y mantuvimos las inversiones en los sectores más estratégicos. Y ya salimos de ese choque
sin decrecer. El año pasado la economía creció 1.8%, para este año la proyección oficial es de 2.7%, yo sigo sosteniendo, señor ministro, que yo creo que podemos crecer al 3%. Hay una especie de error o diferencia entre las cifras del primer trimestre del DANE, que dijo que habíamos crecido 2.2%, el Banco de la República salió con que no, que habíamos crecido 2.8%, una cuestión de diferencias de metodología, pero de todas formas, cualquiera de los dos crecimientos muestra una tendencia ascendente muy importante. Y el año entrante yo creo que vamos a poder crecer cerca del 3.7%, eso es lo que también calcula el Banco de la República. La inversión, que es uno de los factores más importantes, la competencia mundial es por atraer capitales, atraer inversión, que la inversión genera producción, genera bienestar, genera empleo. Era el 23% del PIB en el año 2010. Habíamos logrado subirla bastante. Hoy es la más alta de las economías grandes de la región y la más alta de nuestra historia. De 23 la tenemos en el 27.2%, cerró el año pasado y este año creo que va a seguir subiendo. La inversión extranjera directa del año pasado fue más del doble que cuando iniciamos el gobierno. Acuérdense ustedes, hace 9 años no teníamos grado de inversión. Recuperamos el grado de inversión y lo mantuvimos, lo hemos mantenido todos estos años. Y hoy el país tiene las mejores condiciones de acceso al crédito internacional que hemos tenido en la historia. No hemos tenido nunca un acceso tan privilegiado. Hace apenas un par de semanas, el Fondo Monetario Internacional nos aprobó una línea contingente de crédito por 11.500 millones de dólares. Esa cifra nunca la hemos tenido. No los que nos vamos a gastar, no lo vamos a utilizar. Es un crédito contingente, pero la aprobaron sin ningún tipo de condiciones. Miren hoy los periódicos las condiciones que le pusieron a Argentina por un crédito similar y a nosotros sin ninguna condición. Y hablando de Argentina, pues nos complace mucho que hayan llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario. Eso es importante porque Argentina es un país importante en la región y en la medida en que a Argentina le va mejor, nos va mejor a todos. Y hemos estado en permanente contacto. El ministro de Hacienda ha estado en permanente contacto con el ministro de Hacienda de Argentina para ver cómo podemos contribuir a que Argentina recupere su dinamismo después de este remesón que ha tenido en estos últimos meses. La inflación, que se nos salió de la franja por la baja del precio del petróleo y la devaluación que eso suscitó, la volvimos a doblegar. El último mes fue el mes de más baja inflación en los últimos 4 años y ya está en la mitad, no, ni siquiera en la parte superior, en la mitad de la franja que es la inflación objetivo que pusimos en marcha precisamente en la época en que pusimos en marcha toda esta recuperación de la construcción con el Banco de la República, cuando nació el FRECH también. Las exportaciones han recuperado otra vez su dinamismo, la última cifra fue un crecimiento del 39%, destacando el buen desempeño de la industria manufacturera. El índice de confianza del consumidor, eso es muy importante para que la gente que está esperando a comprar vivienda vuelva a comprar vivienda, porque hay mucha gente retenida, volvió a ser positivo. Estamos en Cartagena, la alcaldesa me podrá confirmar y nuestro exalcalde nos podrá confirmar, el turismo está disparado, más de 6.5 millones de visitantes el año pasado. La revolución de la infraestructura va viento en popa, no es sino ver ese
viaducto sobre la Ciénaga de la Virgen que ya construimos, que disminuye y de qué forma el tiempo entre Cartagena y Barranquilla. Y para rematar, somos hoy ya miembros plenos de la OCDE, que garantiza un mínimo en la calidad de las políticas públicas hacia el futuro y que garantiza algo que usted, Sandra, mencionaba con frecuencia: garantiza transparencia en las reglas de juego, garantiza buenas políticas públicas. La entrada a la OCDE es muy importante para cualquier empresario, porque es una especie de sello de calidad, pero yo decía que es como graduarse de la mejor universidad, graduarse de la Universidad de los Andes, pero con el compromiso que uno tiene que seguir estudiando y seguir obteniendo buenas calificaciones por el resto de la vida. Eso es lo que la OCDE le hace a un país. Y todo esto sin mencionar que acabamos de celebrar las elecciones más tranquilas, más seguras, con la participación más alta de nuestra historia. Y ahí en esas elecciones, el domingo, hace unos días, pudimos ver al antiguo comandante de las FARC, desarmado, desmovilizado, reintegrado a la vida civil, votando por primera vez en su vida y ahora como jefe de un partido político. Eso lo dice todo. Estos avances los hemos traducido o los hemos querido traducir en progreso, en desarrollo y en bienestar para todos los colombianos, porque ese es el propósito de cualquier política pública, es el objetivo de cualquier gobierno. Y por eso le digo hoy a usted, apreciada Sandra, y a todos ustedes, que me puedo ir tranquilo a consentir a mi primera nieta con la conciencia tranquila. Santander decía una frase muy bonita: Santander, nuestro héroe. Sé que a algunos vecinos no les gusta Santander, a mí me encanta Santander, porque las leyes son muy importantes. Decía: mi filosofía me impulsa a vivir contento, con la seguridad de que el testimonio público y el de mi conciencia demuestran que he procurado cumplir con mi deber. Hoy todos los aquí presentes y los que no están presentes podemos sentirnos contentos porque no solo hemos procurado cumplir con nuestro deber, sino que yo creo firmemente que lo hemos cumplido. Y les confieso algo por último. Cuando les entregamos las llaves de su nueva casa a muchas familias beneficiarias, y esa felicidad se los contagia. ¿Cuántas veces, en cuántos actos no hemos estado juntos? Pero durante todos estos años, ver la felicidad de una persona cuando dice: por fin tengo mi casa propia, es algo realmente satisfactorio, pero también sentimos cierta frustración, cierta impotencia, porque sabemos que aún queda todavía muchas familias añorando su casa propia. Pero aquí nuevamente hay que aplicar esa política de que las dificultades las convertimos en oportunidades. Y esto, más que ser un problema, debe ser una oportunidad y un aliciente para que ustedes y el próximo gobierno, que tendrá la oportunidad de hacer lo mismo que nosotros o más, deba, y usted mencionó esa frase que a mí me encanta, construir sobre lo construido. De nuevo, gracias, muchas gracias al sector de la construcción por haber sido tan buen socio en esta larga y difícil travesía. Fui muy afortunado por haber tenido a nuestro lado a un sector que, más allá de saber y querer edificar una casa, un colegio, un acueducto, sabe, quiere y contribuye a edificar un mejor país. Y ahora sí, esta es mi última despedida. Les deseo, yo fui marino, aquí en Cartagena, en la Escuela Naval, les deseo buen viento y buena mar, con el siguiente capitán, que ojalá
los conduzca a otro puerto de destino, inclusive mejor del que nosotros juntos logramos conquistar. Muchas gracias.